El Salvador está en alerta máxima. La desaparición de estos líderes de pandillas podría ser un obstáculo para una nueva ola de violencia o una prueba definitiva del poder del gobierno contra el crimen. ¿Pero qué significa esto realmente para el futuro del país? ¿Se ve socavada la seguridad lograda en los últimos años? Y, sobre todo, ¿existe alguna solución para evitar que vuelva el caos? Quédate conmigo, porque en los próximos minutos entenderás todo sobre esta crisis y lo que podría pasar después. Bandera de Estados Unidos. La decisión de Estados Unidos. La deportación que sacudió al mundo. El sol apenas se asomaba en la costa este de Estados Unidos cuando, de repente, una noticia estremeció los titulares de los principales medios de comunicación. Washington había ordenado la deportación inmediata de 17 de los criminales más peligrosos del país hacia El Salvador. La reacción no se hizo esperar. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Por qué el gobierno estadounidense había tomado una decisión tan drástica? Y más importante aún, ¿qué significaba esto para El Salvador, un país que aún lucha contra la sombra de la violencia de pandillas? Las autoridades norteamericanas justificaron la medida como parte de su compromiso inquebrantable en la lucha contra el crimen organizado. Según los informes oficiales, estos 17 individuos eran líderes de peligrosas estructuras criminales, responsables de delitos que iban desde el tráfico de drogas y armas hasta asesinatos por encargo y lavado de dinero. Para el gobierno estadounidense, estos hombres representaban una amenaza a la seguridad nacional, y su deportación era un mensaje claro: Estados Unidos no toleraría la presencia de estos criminales en su territorio. Pero la decisión levantó más preguntas que respuestas. ¿Era realmente una estrategia para combatir el crimen o simplemente una forma de deshacerse de un problema y trasladarlo a otra nación? Algunos críticos argumentaban que esta deportación masiva no solo ponía en riesgo a El Salvador, sino que también podía fortalecer a las pandillas en la región. Los 17 criminales no eran cualquier tipo de deportados. Se trataba de cabecillas, individuos con una red de contactos extensa y con la capacidad de reorganizar estructuras delictivas en cuestión de días. Su llegada a El Salvador podría significar el inicio de una nueva ola de violencia, o una batalla directa con el gobierno salvadoreño, que en los últimos años había declarado una guerra frontal contra estas organizaciones. Mientras los aviones con los deportados despegaban rumbo a Centroamérica, el mundo entero contenía la respiración. Las miradas estaban puestas en San Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele se preparaba para recibir a 17 de los hombres más peligrosos que jamás hayan pisado suelo salvadoreño. El reloj había comenzado a correr. ¿El Salvador estaba listo para este desafío, o al borde de un nuevo colapso? La respuesta a esta pregunta cambiaría el destino de un país entero. El pasado oscuro de los deportados, el peligro que regresa. El avión descendía lentamente sobre el aeropuerto de Ilopango, en San Salvador. A bordo, 17 hombres con un historial de terror, violencia y poder absoluto. No eran delincuentes comunes. Eran líderes de algunas de las organizaciones criminales más temidas del hemisferio, individuos que habían acumulado fortunas con el tráfico de drogas, armas y personas, y que no dudaban en ordenar asesinatos con un simple gesto. Durante su estancia en Estados Unidos, muchos de ellos continuaron operando desde las prisiones, dirigiendo sus imperios criminales con llamadas codificadas, mensajes ocultos y una red de aliados dispuestos a cumplir sus órdenes sin cuestionamientos. Sus nombres aparecieron en archivos confidenciales del FBI, la DEA y la Interpol. Sus antecedentes fueron una lista interminable de crímenes brutales, ejecuciones públicas, planes de extorsión, trata de personas y lavado de dinero que financiaron aún más violencia callejera. Y ahora, de repente, estaban de regreso en El Salvador. Un regreso forzoso que generó más miedo que alivio. ¿Qué pasará ahora? Las calles de El Salvador ya habían vivido el terror que estas facciones eran capaces de sembrar. Durante años, los ciudadanos vivieron bajo el imperio del miedo, en una realidad en la que barrios enteros estaban controlados por pandillas. Las empresas fueron extorsionadas, las familias se vieron obligadas a huir y los jóvenes fueron reclutados por la fuerza para unirse a las filas criminales. Y ahora los grandes jefes habían regresado. Muchos expertos advirtieron que esta deportación masiva podría reavivar el caos en las calles, fortaleciendo una vez más a estas organizaciones. ¿Recuperarían el control estos 17 hombres? ¿Encontrarían nuevas formas de comandar sus imperios, ahora directamente desde territorio salvadoreño? Pero el paisaje era diferente al que habían dejado. El gobierno de Nayib Bukele no fue el mismo de años anteriores. Desde su llegada al poder, se había declarado una guerra sin precedentes contra las pandillas. Miles de miembros fueron arrestados, comunidades enteras fueron rodeadas por las fuerzas de seguridad y cualquier intento de reorganización fue aplastado con una velocidad brutal. Pero incluso con este escenario, una pregunta flotaba en el aire:
¿Se doblegarían estos 17 hombres ante la nueva fuerza del Estado, o estaban a punto de iniciar una nueva era de terror en el país? La respuesta llegaría más rápido de lo que nadie imaginaba. La llegada a El Salvador. ¿Está preparado el país para esto? El rugido del avión al tocar la pista del Aeropuerto Internacional de El Salvador rompió el silencio de las primeras horas de la mañana. El avión militar estadounidense, custodiado por agentes federales, traía consigo una carga explosiva, no en armas ni explosivos, sino en algo igualmente peligroso: 17 líderes criminales, jefes de algunas de las pandillas más temidas de Estados Unidos. A través de las ventanillas del avión se podía ver un paisaje diferente al que vivieron estos hombres años atrás. El Salvador no era el mismo. Bajo el mandato de Nayib Bukele, el país había declarado una guerra total contra las pandillas. Cárceles superpobladas, miles de detenciones y un estado de excepción que nunca cesa. Pero luego, la llegada de estos actos criminales socavó la capacidad del gobierno para mantener el orden y la seguridad. ¿Y ahora qué? Las fuerzas de seguridad ya estaban en alerta máxima. Un despliegue militar y policial rodeaba el aeropuerto, patrullando cada rincón, vigiando cada movimiento. Se habían tomado precauciones extremas. Los deportados no serían dejados en libertad, sino escoltados directamente a instalaciones de máxima seguridad. El gobierno no podía permitir que estos hombres regresaran a sus antiguas operaciones. Pero había una pregunta más inquietante: ¿era suficiente? Aunque el gobierno aseguraba tener el control, la amenaza era real. Estos hombres no operaban solos. Tenían contactos, aliados, seguidores fieles dentro y fuera de prisión. Desde el momento en que sus pies tocaron suelo salvadoreño, una red de comunicación clandestina pudo haberse activado. ¿Se reorganizarían en prisión? ¿Intentarían escapar? ¿O su simple presencia en el país reavivaría una nueva ola de violencia? El Salvador estaba ante una encrucijada histórica. Por un lado, esta deportación masiva podría ser una oportunidad para demostrar el poder del gobierno contra el crimen organizado. Pero por otro, si las cosas salían mal, podía ser la chispa que desataría un nuevo infierno en las calles. Los ojos del mundo estaban puestos en El Salvador. El reloj estaba corriendo, y la tensión estaba en su punto máximo. La reacción de la población: miedo e indignación. Las noticias explotaron como una bomba en El Salvador. Estados Unidos deporta 17 jefes criminales al país, anunciaban los titulares en la televisión y en las redes sociales. El impacto fue inmediato. Las calles, que en los últimos años habían experimentado una reducción significativa de la violencia, ahora estaban impregnadas de incertidumbre. Para muchos salvadoreños, el solo hecho de saber que líderes de pandillas estaban de vuelta en su tierra despertaba un temor profundo. ¿Podrían estos hombres reactivar sus redes criminales? ¿Sería este el inicio de una nueva ola de terror? Una sociedad dividida. Las opiniones estaban polarizadas. En los mercados, en las paradas de ómnibus, en las reuniones familiares, en todo el país, el debate era el mismo. Por un lado, el miedo. «Esto es una locura», decía un comerciante en San Salvador, temeroso de que la llegada de estos hombres significara el regreso de la extorsión y la violencia que él mismo había sufrido años atrás. Muchos temían que, aunque los deportados fueran directamente a prisión, su sola presencia alentara a los pandilleros aún en las calles. Por otro lado, la indignación. Estados Unidos se está lavando las manos, denunciaban en redes sociales. Muchos salvadoreños veían esto como una estrategia para que los estadounidenses se deshicieran del problema, sin importarles las consecuencias para El Salvador. ¿Era justo que El Salvador tuviera que cargar con estos criminales? ¿Acaso no deberían haber sido juzgados y condenados en Estados Unidos, donde cometieron delitos? Los noticiarios y programas de análisis político prendieron el fuego del debate. Algunos expertos defendían la idea de que el gobierno de Bukele tenía el control absoluto y que estos criminales no representarían una amenaza dentro de las cárceles de máxima seguridad. Otros advertían que esta movida podría desequilibrar la estabilidad del país. ¿Qué pasará ahora? El Salvador estaba en un punto crítico. El miedo crecía, la indignación se expandía y el gobierno debía tomar medidas rápidas para calmar a la población. Mientras tanto, en los barrios más afectados por las pandillas, las familias cerraban sus puertas con más fuerza, temiendo lo peor. Pero había una pregunta en el aire, una que nadie podía responder con certeza. ¿Esta deportación sería el golpe final contra las pandillas o una chispa que reavivaría el fuego del crimen? El tiempo diría la verdad, pero la tensión solo aumentaba. ¿Qué viene ahora? El futuro incierto de la seguridad en El Salvador. El Salvador está en una encrucijada.
El destino del país podría cambiar radicalmente dependiendo de las próximas decisiones. ¿Se fortalecerá la seguridad o se desatará una nueva crisis de violencia? ¿Qué hará el gobierno salvadoreño? ¿Podrán estos criminales retomar el control? ¿Qué impacto tendrá esto en la estabilidad del país? Las primeras medidas. Una respuesta inmediata. Tras la llegada de los 17 jefes criminales, el presidente Nayib Bukele y su gabinete de seguridad no han perdido el tiempo. Las cárceles de máxima seguridad han sido reforzadas, los presos fueron sometidos a procedimientos extremos de aislamiento y el gobierno prometió que ninguno de ellos volverá a ver la luz del día. Patrullas recorren las calles con mayor frecuencia. Las fuerzas de inteligencia monitorean cualquier intento de comunicación de los reclusos. El sistema judicial se prepara para dictar nuevas sentencias. Bukele ha dejado claro que no permitirá que estos criminales siembren el caos en su país. Pero, ¿será suficiente? El peligro sigue latente. A pesar de las medidas, la sombra del crimen organizado es difícil de erradicar. Aunque estos líderes están encerrados, sus redes criminales aún pueden estar activas. ¿Y si intentan enviar órdenes desde la prisión? Algunos expertos advierten que la represión por sí sola no será suficiente. Si bien el gobierno ha logrado encarcelar a miles de pandilleros, las raíces del problema van más allá. ¿Qué pasará con los jóvenes que aún ven en las pandillas una salida a la pobreza? ¿Cómo evitar que nuevas generaciones caigan en el mismo ciclo de violencia? El mundo está mirando. La deportación de estos 17 jefes criminales no solo afecta a El Salvador. Gobiernos de toda América Latina y hasta de los Estados Unidos siguen de cerca cada movimiento. Si El Salvador logra contener esta amenaza, podría consolidarse como un modelo de seguridad en la región. Pero si la violencia resurge, será un duro golpe para la estrategia del gobierno y un recordatorio de que la guerra contra el crimen aún está lejos de terminar. El reloj sigue corriendo. El Salvador enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia reciente. El futuro de la seguridad en el país está en juego, y el mundo entero observa.